de un truquito para subirles la anterior. Espero que pueda seguir haciendo esto con estas. Bueno, ahí se empezó a grabar la clase. Entonces les decía que en la clase de hoy vamos a ver, bueno, sin más, por aquí ya incluso escribió el título. Hoy vamos a cambiar de pizarra para, no sé si con ustedes en algún momento se me bloqueó la otra. Hasta ahora esta no se me ha bloqueado. Eh, y bueno, si se nos bloquea, no sé si ven a mi espalda, ya estoy preparándome para dictar clases con tablero. Entonces, de pronto hasta sea mejor así. Muy bien, entonces arranquemos. El tema de hoy es, como muestra aquí el título, derivadas parciales. ¿Cómo así derivadas parciales? Bueno, entonces voy a empezar con una partecita teórica que es sencilla. ¿Listo? Ustedes recuerdan que la clase pasada yo les decía que aquí en cálculo vectorial las funciones se escriben f de x, y, ¿cierto? Así como en cálculo diferencial e integral, ustedes las escribían como y igual f de x. Listo. Esto es para planos de 2 dimensiones. Esto es una función, ojo, esto es una función de una variable. Profe, pero ¿cómo así? Si yo ahí veo dos, veo a x y a y. Cuando decimos que es una función de una variable, que tengo muy alta la música. Cuando decimos que es una función de una variable, estamos diciendo que la variable dependiente depende solo de una. ¿Listo? Entonces, en la función de la izquierda, ¿de cuántas variables es? Si queremos graficar esto a 3D, ¿de cuántas variables? Dos variables, De dos X y Y. variables, ¿verdad? O sea, no creamos que, profe, x, y, z, entonces son 3 variables. No. Cuando decimos que las Z funciones depende son de 2 de- variables, señor Andrés, no es de ahí que Z depende de la función entre X y Y. exacto. La z o f depende de 2 variables. Entonces decimos que esta función es de 2 variables. Listo. Entonces, repaso. ¿Cómo se decía, cómo se expresaba la derivada en funciones de una variable? Se expresaba como y' o f', que era lo mismo, ¿cierto? O como df de x. Uno decía derivada de f respecto a x. Acá, ¿cuál es la diferencia? Bueno, como la función depende de 2 variables o más, entonces tenemos que decir con respecto a cuál variable derivamos. Entonces, no, ya esta notación de las primas ya no va a existir en nuestro curso. Porque facilito, allá era fácil. Decir y' era derivar respecto a la variable con respecto a la cual dependía la función. Acá no. Acá tenemos que decir respecto a qué variable derivamos. Entonces tenemos dos notaciones. Entonces voy a mostrarle las dos notaciones que tienen las derivadas acá. Entonces, una, escribirle un subíndice a la z o a la f. Esto es equivalente a decir fx. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir derivada de f o z respecto a x. Ahora les digo cómo se hace la derivada. Listo. La otra notación es escribir, es similar a esta, pero en lugar de escribir una D imprenta, utilizamos una D cursiva, como quiera que usted haga la D cursiva. Yo sencillamente la hago con una colita así, df de x. ¿Listo? Esto es exactamente lo mismo que está allá arriba. Entonces, esas son las dos notaciones que vamos a usar. O escribirle subíndice abajo que indique la variable respecto a la cual derivo. O escribir, y se lee parcial de f respecto a x. Parcial, ¿por qué? Bueno, como la f depende de 2 variables y yo la estoy derivando respecto a solamente una, de ahí viene la palabra parcial. Estoy como haciendo una derivada de un pedazo, algo así, de un pedazo. O sea ¿Listo? que si, profe, encontramos el ejercicio escrito de esa forma de una, sabemos que sería una parcial.
La Así derivada es, parcial, exacto. así es, correcto. Entonces, otra cosa que quiero decirles es lo que significa. Supongamos, yo qué sé, que tenemos de las superficies que vimos en la clase pasada. La clase pasada vimos, supongamos, el paraboloide elíptico. Listo, entonces, si yo tengo un paraboloide elíptico que abre, digamos, hacia abajo, listo, que abre aquí hacia abajo, digamos que como si fuera una montañita, listo, que es como si fuera una montañita. Entonces, este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Imaginemos que eso es una montaña. De hecho, así como una montaña. Imagínese que usted está aquí en Medellín en el Cerro de las Tres Cruces. Y supongamos que hubiera un cerro que fuera así, o en el Cerro Notivara, o en el Volador, y que fuera así perfecto. Entonces, si usted se para en cualquier punto del cerro, usted está de acuerdo en que dependiendo de hacia dónde mire, la inclinación será la misma. Perdón, lo siento. Quiero decir lo contrario, que dependiendo de hacia dónde mire, la inclinación es diferente, es totalmente diferente. Es decir, por ejemplo, si usted mira para acá, la pendiente debería dar negativa. Si usted mira para arriba, la pendiente debe dar positiva. Recuerden que pendiente se refiere a la inclinación. Si usted mira de manera así paralela al cerrito, usted encontrará que la pendiente es cero, ¿cierto? Entonces, lo que quiero que se graben desde hoy es que Fx y Fy, adivinen qué son. Las pendientes en direcciones del eje X y el eje Y. Pendientes, pendientes de esa superficie, pendiente en dirección de X. ¿Listo? Y Fy, como es la derivada respecto a Y, es pendiente en dirección de Y. Listo. Me cuentan si tienen alguna duda, pero esto es la parte conceptual. Ahora sí vamos a resolver nuestro primer ejercicio de derivadas, en la que yo les voy a poner una función y les voy a pedir fx y fy, o en su defecto, zx y zy. Listo. Para mostrarles cómo se hacen. Voy a dar medio minutico para que terminen de copiar. ¿Cuándo tienen pensado estudiar el parcial? No sé si de pronto tienen fechas así programadas, no sé cómo estudian ustedes. Entiendo los profes les conté Profe, del para el MEP, fin de semana. el fin de, ok, listo. Sí, porque yo creo que para los que trabajamos, ese es como el horario más flexible porque en semana uno en la noche está estudiando. Sí, entiendo, entiendo. Yo también estudiaba hasta las 10 bueno, yo estudiaba hasta las 9 de la noche, no hasta las 10. Estudiaba hacia allá 9. Y solo 2 días a la semana salía a las 10. Cuando estudiaba la maestría, que trabajaba en el día y estudiaba de noche. 2 días a la semana salía a las, no recuerdo, o 2 o 3 salía a las 10 y los otros días salía solo a las 9. Y a mí sí me tocaba sí o sí darle diario, me tocaba sí o sí. Entonces me acostaba a las 11, a las 12, a la 1. Ahí fue donde dañé mi salud, porque, bueno, no es que dañé, estoy exagerando, me subí mucho de peso. Yo era gordito, pero ahí me volví obeso, porque entonces cuando duermes poquito, se te eleva el cortisol, y cuando se te eleva el cortisol, no sé si sabes que perder peso es muy difícil. Es decir, para las personas que tienen deseos de bajar de peso, en un periodo de mucho estrés es más difícil. ¿Listo? O los que les gusta hacer deporte para bajar de peso, tienes que hacer deporte máximo 3 veces a la semana. Porque si haces deporte todos los días, el cuerpo se estresa, se carga. Cuando uno amanece molido, es porque estás estresado, el cortisol está elevado. Entonces así es más difícil perder peso. En mi caso, yo eso no lo sabía, bueno, y como dormía tan poquito en esa época, bueno,
eso sí, yo lo tenía clarito. Yo decía, solo 2 añitos que tengo que tirarle. Bueno, en realidad fueron 3. Fueron 3. Bueno, ya copiaron, entonces voy a seguir. Lo que sí les garantizo fue que valió la pena, muchachos, todo ese esfuerzo que hice. Y bueno, ya después me recuperé. Ahora, como les dije por ahí, ahora ando por ahí en las carreteras de aquí de Antioquia, montando bicicleta. Como les dije una vez aquí en clase, no sé si yo sea el mejor profesor, pero yo sí estoy seguro que soy el profesor más feliz que conozco. No conozco a nadie que tenga así como el nivel de paz, así de tranquilidad, felicidad que yo tengo. Bueno, y me encantaría conocer gente así, pues. Muy bien, aquí les presento nuestra primera función a la que le vamos a hallar. Entonces, para esta función, hallar zx y zy. Listo, zx y zy. Muy bien, muchachos, entonces la regla es sencilla. Vamos a empezar con zx. Está claro que yo puedo escribir zx o ¿cuál es la otra forma? De z de x, o sea, parcial de z respecto a x. ¿Están de acuerdo con eso, verdad? Es lo mismo escribir z sub x, que escribir parcial de z respecto a x. Voy a utilizar las notaciones indistintamente solo para que no se casen o acostumbren con una. No vaya a ser que el día que va en la otra, pues no entiendan qué significa. Muy bien. Entonces, la regla es sencilla. Si quieren, la anotan. Cuando voy a derivar respecto a x, por favor, micrófonos. Por ahí están prendidito algún micrófono. Bien, la regla es sencilla. Si voy a derivar respecto a x, todo lo que no sea x, sean números, o incluso la otra letra, que es la y, lo tomamos como constante. Repito, cuando voy a derivar respecto a x, todo lo que no sea x, lo veo o lo entiendo como una constante. Análogamente, cuando voy a derivar respecto a y, todo lo que no sea y, se toma como constante. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. ¿Listo? Respecto a x, todo lo que no sea x se toma como constante. O sea que en esta partecita de aquí, permítanme, este pedacito y el 4 son constantes. ¿Quién recuerda cómo se derivan? ¿Cómo se deriva cuando yo tengo una constante y una función? ¿Alguien recuerda eso? Fue cero. Ecuación, profe. No da cero. ¿Qué dice Pues los esta demás? es la constante sola de cero. Ah, la constante solo así, pero miren lo que está. Pero Ahí hay una constante multiplicada por una está función. acompañada, se conserva ¿Se conserva qué? la constante. Y entonces, por ejemplo, ¿quién recuerda cómo se deriva, digamos, 4 Entonces se por... multiplica por 3, se multiplica por 3. 4 días al por- lado se multiplica por 3. ¿No es así? Ajá, ya vamos para allá. Por ejemplo, ¿cómo se deriva esto? 4 coseno de x. ¿Quién 4 Se recuerda? coseno de deja, x se deja a el la 4 x. y se deriva el coseno. Se deja el 4 quieto Ujú. y se deriva el coseno. ¿Qué da? Menos 4 seno de x. Menos 4 seno de x. Vamos a hacer lo mismo acá. Entonces recuerden la regla. Cuando voy a derivar respecto a x, todo lo que no sea x se toma como constante. Y se deriva la variable. Se deriva la variable. Por favor, micrófono. Entonces, derivada de x al cubo. Bueno, dejamos la constante quieta. La constante entre comillas. Porque ya saben que hablando estrictamente y no es constante. Pero para la derivada sí. Y la derivada de x al cubo, esa la saben ustedes de memoria. Eso es 3x cuadrado. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿O preguntas? Dejé la constante quieta y derivo la función. Sí, profe. Menos derivada de 4x cuadrado. ¿Cómo se hace? 8x. 8x, ¿cierto? Muy bien. Derivada de y a la 6. 0. ¿Por qué? Muy bien. Cero. Porque se comporta como constante por ser la otra variable. Muy bien. Si estoy derivando respecto a x, todo lo que no sea x es constante. O sea que el y a la 6 es una constante. Y derivada del 1, 0 también. 0 también. Eso sí es Cero. constante.
Listo, entonces esto es 12x cuadrado y cuadrado menos 8x. ¿Listo? Bueno, un minutico para que ustedes hagan de z de y. Un minuto, a partir de ahora. Profe, aquí ya la tengo. No, no, no la digas para Bueno, que los demás, ok, ok. ya enseguida lo hacemos. Muy bien. Entonces, en este caso, la constante es el 4x al cubo. Dejo el 4x al cubo quietecito y derivo y cuadrado, que da 2y. Derivada de 4x cuadrado es 0. Derivada de y a la 6 es 6y a la 5 más 1. Más 1, que la derivada del 1 es 0. Entonces esto da 8x al cubo y más 6y a la 5. ¿Me cuentan si se entiende? Sí, sí se entiende, profe. Ok, vamos a hacer un segundo ejercicio. Copien, porfa, y mientras tanto vamos haciendo el segundo. Está clarito. Son los primeros. Voy a utilizar todas las notaciones posibles para que no vean esto como algo raro cuando vean otras. ¿No entiendo? ¿Pregunta? ¿Alguien dijo algo? No entendí porque el 4x a la 2 da 0. 4 qué? Ah, muy bien, buena pregunta. La respuesta es porque... vamos a ver. ¿Qué? Eso me gusta. Entonces vamos a derivar respecto a y. Dijimos que si la derivada es respecto a y, todo lo que no sea y es 0. Y nota que aquí no es y. O sea que el 4x cuadrado, para derivarlo respecto a y, lo tomamos como una constante. Y acuérdate que la derivada de las constantes es 0. ¿Se entiende? Ok, ya entendí, sí, gracias. Ok, con gusto. Muy bien. Mismo enunciado. Es decir, vamos a hallar fx y f sub y. Muy bien. Vamos a hacerle f sub x, derivada respecto a x. Observen que esto es una constante, pero la x está tanto aquí como aquí adentro. ¿Quién recuerda cuál es la regla que se aplica cuando la variable que yo quiero derivar está en dos lugares ahí como multiplicándose? La cadena. La cadena. No. La regla del producto. Regla del producto. Ahora bien, tal vez ya sé por qué dijiste cadena. Porque como la x está metida dentro de otra función, ahí sí hay que aplicar regla de la cadena. Entonces vamos a repasar eso. Muy bien, entonces, micrófonos, porfa. Les pido que se concentren muchísimo, porque si se entiende este ejercicio, es más, yo les pediría que no me dejen avanzar si no les queda totalmente claro este ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Ojo, ojo lo que voy a decir. Tengo dos funciones. Supongamos, tengo esta multiplicado por esta. Primero hay que tener claro la regla del producto. Derivada del primero por el segundo más derivada del segundo por el primero, ¿cierto? Entonces, esa regla la hemos utilizado pues, ya por 3 semestres mínimo. Entonces vamos a empezar. Voy a derivar la primera expresión respecto a x y la multiplico por la segunda expresión sin derivar. Y luego le sumo la operación contraria. Empecemos. Profe, Derivada ¿me de la puede hacer primera el favor de expresión respecto a x. recordarme? ¿Me puede hacer el favor, profe, de recordarme la fórmula? Claro que sí. Voy a escribirla por acá abajito. La derivada de f por g es f' por g menos f por g'. Perdón, menos no más. Listo. Regla del producto. Nosotros nos repasamos las derivadas el primer día de clase. Me equivoco.
No sé si lo hice con Sí, este profe, grupo. dejaste incluso en Uno el de chat tareita. general está, no, en el chat general está pegada El las fórmulas de pantallazo, las derivadas, el el pantallazo, exacto. pantallazo que yo tomé, exacto. Entonces ahí les puse la del producto. Listo, allá pueden repasarla. Entonces empecemos. Vamos a hacer la derivada del primero. Listo, ¿cuánto es la derivada del primero? Sería 5x a la 4, y a la 10. Correcto, 5x a la 4 y a la 10. Si alguien no entiende algo, me dice. Por el segundo sin derivar. Sin derivar, exacto. Listo, más. Voy a escribir el primero sin derivar, x a la 5, y a la 10, por la derivada del coseno de x y cuadrado. Y aquí hay que tener cuidado porque hay que repasar la regla de la cadena. Exacto. ¿Cómo es la regla de la cadena? ¿Primero la externa o primero la interna? Pues uno, pues por lo menos uno hace de la externa lo más interno. Eso. ¿Primero qué entonces? Para tenerlo claro. Sería la derivada del coseno. Primero la derivada externa. Muy bien. Primero la derivada externa. Sería menos ¿Listo? seno de xy cuadrado. Entonces, la derivada externa es la derivada del coseno. Entonces queda menos seno de xy cuadrado. Listo. Esa es la derivada externa. Ahora sí la interna, Multiplicado por la porque derivada cuadrado. interna. ¿Cuánto da la derivada de xy cuadrado respecto a x? Y cuadrado. ¿Los demás? ¿Se entiende? Es y cuadrado. Ahora simplemente voy a organizarla. Pues, de pronto a quitar sus signos, que no queden separados. 4 y a la 10. Coseno de xy cuadrado. Menos x a la 5 y a la 12 por seno de xy cuadrado. ¿Listo? Muy bien. Preguntas. Y si no hay preguntas, mientras tanto va resolviendo la derivada respecto a y. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, un pequeño paréntesis. Quiero hacerle un comentario, muchachos. El primer día de clase se los dije. La humanidad se está retando con toda esta situación de la pandemia y es normal tener situaciones difíciles. Mi invitación es a que si alguno de ustedes pasa por algún momento difícil de cualquier tipo, enfermedad, muerte, lo que sea, de cualquier clase, que para usted le resulte muy complejo, lo invito a no guardarse esas emociones. Cuando uno expresa, es como cuando uno oye opresión, uno le levanta la tapita chiquitita esa, que todo se libera. Yo soy su principal como conducto de comunicación hacia la universidad. Yo no tendré todas las soluciones o ayudas, pero sí sé quién las tiene. De pronto yo las tendré y si las tendré se las daré, pero si no, entonces sabré a dónde dirigirlo. Así que, de nuevo, y tal vez lo haga otra vez en el semestre, quiero ofrecerte compañía para que recuerdes que no estás solo en esto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, f y, lo mismo. Vamos a hacer la misma regla del producto, pero ahora derivando respecto a y. La derivada del primero es 10x a la 5, y a la 9, por el segundo sin derivar, que es coseno de xy cuadrado, más el primero sin derivar, por la derivada del coseno de xy cuadrado respecto a y, menos seno de xy cuadrado, y derivada de xy cuadrado respecto a y es 2xy.
Bien, entonces la respuesta final sería 10x a la 5, y a la 9, coseno de xy cuadrado. Menos 2x a la 6. Ah, sí, tienes razón, no es más sino menos. Menos 2x a la 6, Y a la y 11. a la 11, Seno de xy cuadrado. no de xy cuadrado. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, Sí, qué pena, es que se me cortó el internet. ¿No puede repetir esa última derivada respecto a ayer? Por por favor. supuesto, por supuesto. Derivada del primer término respecto a y, la x a la 5 es constante, derivada de y a la 10 es 10y a la 9. ¿Estamos de acuerdo? Derivada de y a la 10 es 10y a la 9, entonces por eso puse el 10 Sí, aquí señor. afuera, el y a la 9, y el coseno lo dejé quietecito. Estamos aplicando esta regla que está en azul. O sea que el coseno queda sin derivar. Más el primer término sin derivar, mira que está igualito a x a la 5y a la 10, y derivo el coseno de xy cuadrado, solo que ahora respecto a y, no como en la anterior, que era respecto a x. Derivada del coseno es menos seno de lo mismo por la interna. La interna es derivada de xy cuadrado. La x queda quietecita y la derivada de y cuadrado es 2y. ¿Se Ok, entiende? gracias, profe. Sí, Con señor, gusto. gracias. Muy bien. Les voy ahora a compartir un ejercicio que está aquí hecho eh, de pendiente. De pendiente. Es decir, calcular pendiente. Entonces, el ejercicio dice calcule la pendiente de la recta tangente. ¿Listo? Miren aquí en el ejemplo 4. ¿Listo? Ustedes lo deben estar viendo, donde dice, para z igual 9x cuadrado y cuadrado, encuentre la pendiente de la recta tangente en 2, 1, 4. En 2, 1, 4. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace, muchachos? Uy, qué pesar, porque esto no descarga. Entonces, recuerden, si a mí me piden calcular pendiente, ¿qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué es lo que me están pidiendo si me piden hallar pendiente? Derivada. Derivada, ¿cierto? Entonces, si me dicen en x igual 2, si me dicen en x igual 2, entonces lo que me están pidiendo es que halle la derivada y al final reemplace x por 2. Entonces vamos a hacerla. A ver, traten de ser leales y no miren hacia abajo. Solamente viendo esta función, 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, díganme en cuánto es la derivada respecto a x. Profe, sería menos 2x. ¿Están de 2y. acuerdo los demás? Sí, Menos porque la seis Sí, derivada profe, del menos 9, 2x. son sí, constantes. porque la derivada del 9 y del Profe, y sí. cuadrado serían 0, ¿cierto? ¿Y la derivada respecto a y cuánto daría? Menos 2y. Menos 2y. Listo, entonces miren que aquí calculan. La derivada respecto a y da menos 2y. Y derivada respecto a x da menos 2x. Solamente que luego reemplazan, bueno, si hubiera n, x, y y z, reemplazaríamos el 2, el 1 y el 4. Pero como aquí solamente hay que reemplazar el x, pues reemplazamos el 2, que es la coordenada x. Entonces daría menos 4. ¿Me hago entender? En Profe, otras palabras, disculpe, sí, es que aquí está muy chiquitico en mi pantalla. Esa es la página que del libro. es la página 698. Vamos a Listo. ponerlo más grandecito, permítame. De pronto aquí ayuda un poquito más. Perfecto. ¿Listo? Entonces, lo que le decía era que, a modo de resumen, si me piden la pendiente en cierta dirección, en el eje X o en el eje Y, entonces ya yo sé que la derivada debo reemplazarla en el punto que me están dando.
En este caso el punto 214. Profe, pero mire, no reemplazamos los tres numeritos. No. Algunas derivadas, por ejemplo, el ejercicio que acabamos de hacer ahora, cuando tú derivabas, en cambio aquí quedaron respecto a y o respecto a x, no pasa absolutamente nada. Reemplazo la coordenada que quede ahí en el resultado. Reemplazo la coordenada y o la coordenada x. ¿Me hago entender hasta ahí? Por eso, aquí miren lo que dice, esta partecita. Lo que dice aquí donde tengo el puntero, donde tengo la manito es, si z igual a f de x, y, entonces los valores de las derivadas parciales en un punto, cualquiera, también se denominan pendientes de la superficie en las direcciones x y y respectivamente. ¿Se entiende? Porque eso fue lo que escribimos en la paginita inicial. Se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar aquí en la Screen 1. Listo. En la paginita inicial, nosotros lo que escribimos fue, ahí está escrito en naranja o amarillo, fx, ¿qué es? La pendiente en dirección de x. Obviamente tienes que reemplazar el punto en el que necesitas la pendiente. Dependiendo de donde te pares, la pendiente dará diferente. Como en el ejercicio que les acabé de mostrar del libro. Si me paro en x igual 2, x igual 4, x igual 10, pues la función será totalmente diferente. ¿Listo? Profe, disculpe. Ajá. Así como en el dibujito que tiene ahí en pantalla, las pendientes van a quedar siempre paralelas, o eso puede cambiar la inclinación. ¿Paralelas en qué sentido? Paralelas al eje del que se está hablando. Digamos que la pendiente en X, entonces digamos que ahí está la lineecita, pues el vectorcito paralelo a Ajá. X, o eso Así fue es. pues pura casualidad. No, de hecho, o sea, imagínate que tú estás en el Cerro de las Tres Cruces y el norte es, digamos, el eje Y positivo. El sur es el eje Y negativo. El este es el eje X positivo y el oeste el eje X negativo. Estamos haciendo el ejercicio mental, ¿sí? Como si Sí, hubiera un plano cartesiano así sobre Medellín, en el que el eje Y positivo fuera el norte. O sea, imagínate que tú estás en un helicóptero y ves que para acá queda el norte, para acá queda el sur, para acá queda el este y para acá queda el oeste, ¿sí? Entonces, si tú te paras en cualquier punto del cerro, mirar para el norte, para el sur, para el este o para el oeste, obviamente tendrá diferentes inclinaciones la montaña. La montaña no es una mesa de billar. Si fuera una mesa de billar, para donde yo mire, la pendiente es la misma. En cambio, un cerro cualquiera, si tú miras para acá, para un lado, para el otro, las pendientes van a ser diferentes. Entonces esas flechitas que yo dibujé ahí son, imagínate que apuntaras hacia el este. El este aquí hace las veces de eje X positivo. Esto es X y esto es Y, ¿cierto? El oeste, eje X negativo, el sur, eje Y negativo. Estoy simplemente haciéndote un ejemplo mental para decirte que esas rayitas sí eran literalmente paralelas al eje X y al eje Y. Profe, entonces yo solamente voy a poder calcular pendientes en dirección del eje X y Y. No, ahorita más tarde en el curso, no más tarde hoy. Hoy vamos a aprender a hacer las derivadas parciales y mi objetivo es que aprendamos a hacer regla de la cadena. Si hacemos eso, me doy por bien servido con la clase de hoy porque habrá rendido. Muy bien, entonces cuando aprendamos más adelante otras cositas, podemos calcular una derivada que se llama derivada direccional. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo te digo, mira, un vector cualquiera, no tiene que ser el eje X o el eje Y, y te digo, calcúlame la pendiente de esa función en esta dirección. Y tú digas, ah, profe, listo, yo se la calculo con la derivada direccional, que te la voy a enseñar en una clase futura. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio diferente. ¿Diferente en qué sentido? En que ahora les voy a dar una función que depende de tres variables. Entonces, imagínense la función w que está definida por x cuadrado menos z cuadrado sobre y cuadrado más z cuadrado. Listo. Miren de cuántas variables depende. Depende de x, de y y de z. O sea que esta es una función de tres variables. Listo. Lo único que les voy a pedir es que calculen dw de z. ¿Listo? Dw de z.
Esto a modo de repaso. Con esto estamos incluso repasando el tema de derivadas que hemos trabajado tantas veces ya en cálculo integral, ecuaciones diferenciales. Ustedes deben estar viendo o debieron haber visto o la tendrán en el futuro, el curso de ecuaciones diferenciales. ¿Quién sabe de su pensum? Profesor, la estoy viendo. Yo la La estoy están viendo viendo igual. también. Ah, correcto. Ok. O sea, la tengo que ver. La tienes Claro, que ver. después de esta. En mi opinión, el curso más lindo de matemática que existe. El curso de ecuaciones diferenciales. Ah, bueno. Señor, pregunta. ¿No Pero escucha? usted no da esa materia. Este semestre no la estoy dictando, Ah, pero la he dictado varias veces y qué me lástima, encanta esa pues. materia, me fascina. ¿Cómo? Qué lástima porque la profesora que tengo sí estoy como perdido. Ah, Has el apellido perdido. que empieza por la P. Exactamente. Amigo, no se preocupe que todo el mundo habla mal de esa profesora. Bueno, pero yo sí quiero decirles algo. Yo tuve malos profesores. Y digamos malos, no porque no supieran. Algunos de pronto se enredaban en las explicaciones, no explicaban bien, no motivaban lo que sea. Pero mi hermanito o mi hermanita, si me estás viendo en la cámara, te tengo que decir que aún a esos profesores la materia se les puede ganar. Es decir, tú puedes ir por la vida vistiéndote de víctima, diciendo que llegas tarde a los compromisos por el tráfico, diciendo que eres pobre porque tu familia no te heredó nada, o diciendo que tienes diabetes porque tu abuelito no sé qué, siempre echando la culpa para afuera. Tú puedes ir por la vida así y eso genera tranquilidad, pero también genera mediocridad. Cuando yo tuve profesores que no me motivaban, mi hermano, yo te entiendo, eso es difícil estudiar así, pero mi hermano, ahí es donde hay que apretarse bien el cinturón, demostrar que uno tiene las huevas bien puestas o los ovarios bien puestos en el caso de las chicas. Ustedes, de pronto es que nosotros nos hemos acostumbrado a ser muy frágiles. Yo no sé si ustedes están de acuerdo en que a veces se nos olvida que somos animales. Por ejemplo, yo a veces por ahí doy conferencias en las que hablo de nutrición y menciono el ayuno intermitente. Cuando a las personas por ahí se han encontrado, incluso hubo un premio Nobel, no sé si lo saben y lo haga. Conversémoslo a modo de pausa activa. Se ganó un premio Nobel el que habló de autofagia y propuso el ayuno intermitente, ayunos de 16, de 20 y de más horas. O sea, 16 horas sin comer, 20 horas sin comer. O sea, elevar las 12 horitas que uno demora. Tú cenas, yo no sé, a las 6, 7, 8 de la noche, no sé, y vuelves a desayunar como 12 horas después. Bueno, él encontró que si tú extiendes un poquito más ese tiempo de ayuno, 4 horitas más, por lo menos 16, eso empieza a generar un montón de beneficios en el cuerpo humano. Mi mamá hace ayuno intermitente súper juicioso y les cuento algo privado. Aquí en la casa todos tuvimos COVID, todos, a final de julio, principio de agosto. Mi mamá es una mujer ya mayor de 61 años y mi mamá, un resfriadito, fiebrecita, por ahí malestar, pero mi mamá es un roble, gracias a eso. Pero ¿por qué me acuerdo de eso ahora que me hablan de la profe? Por lo siguiente, porque cuando yo le hablo a veces a alguien del ayuno intermitente me dice, no, profe, ¿cómo se te ocurre que yo me voy a demorar 16, 18 horas o 20 horas sin comer? Mire, yo he demorado hasta 48, 2 días enteros sin comer, lleno, full de energía, incluso practico deportes en esos días de ayuno. A veces creemos que somos una planta o una florecita, peor. Usted sabe que, ¿qué le pasa a una planta cuando usted no le echa agua? Se pone triste, tristecita. En cambio, vaya y no le dé comida a un tigre. Y cuando el tigre al tercer día sin comer ve esa cabrita que quiere comerse, ¿usted cree que, no sé si usted de pronto piensa que cuando usted, ay, yo no he desayunado, si voy a hacer deporte me va a dar la pálida? O me va a dar, ¿cómo es que dicen aquí? Dicen la pálida, ¿cierto? Así es. O Babiado. Sí, así es, el así. babiado, perdónenme. Entonces dice, me va a dar un babiado. ¿Tú qué te crees, flor? ¿O te crees planta? Tú eres un animal, o sea, pero entiéndelo en el buen sentido. Eres del reino animal, tú no eres del reino vegetal. Los animales estamos hechos para aguantar mucho tiempo sin comer, pero se nos olvida que somos fuertes. Se nos olvida que nuestros organismos son unas máquinas impresionantes.
Un tigre cuando tiene 3 días sin comer corre con más ganas porque sabe que posiblemente su vida dependa de poder cazar a esa gacela o a esa cabra. Entonces, pero es que esa fragilidad que a veces tenemos en que en los temas de alimentación, no, yo no puedo vivir sin comerme el dulcecito, yo no puedo vivir sin comerme la galletica, sin comerme el fritico o la empanadita, no sé qué. Entonces, hay personas que creen que se sienten víctimas de su cuerpo, porque su cuerpo les pide azúcar, la droga la peor droga que tenemos actualmente. Y entonces, ya, tengo que comer lo que el cuerpo dice. Y si tengo que dormir lo que el cuerpo dice. No, mis hermanos, si algún día tenemos que apretarnos ese cinturón que le decía, demostremos que tenemos las huevas bien puestas o los ovarios bien puestos en el caso de las chicas. No somos florecitas, no somos plantas, somos del reino animal, somos de verdad seres mucho más fuertes de lo que creemos. Entonces, te lo digo, a esa profe y a cualquier profe, tú puedes ganarle las materias. Yo sé que es más difícil. Es más chévere cuando el profe nos motiva, el profe nos pone los parciales fáciles, el profe es chévere, sale a tomar con nosotros y nos pasa la materia. Así es fácil, así es fácil. Yo tuve profesores de esos también y tuve profesores que me entregaban mucho y me exigían mucho. También había que ganar en las materias. Y si me preguntas, yo sé lo que es perder un semestre. Yo sé lo que es perder todas las materias de un semestre. Me pasó. Pero eso no quiere decir que ahora yo voy a echarle la culpa a situaciones externas a mí. Nada de errores que yo cometo. Entonces, motívense, muchachos. Esa materia es muy bonita. El libro de Dennis Seal, el mismo autor del libro que nosotros seguimos, tiene el mejor libro de ecuaciones diferenciales que yo conozco. Y ese libro incluso se deja estudiar solo. Y en Julio Profe hay muchas herramientas de ecuaciones diferenciales que les pueden servir. O sea, no te preguntes, sí, te tocó con tal profesora. No le des golpecitos en la espalda a tus compañeros que les tocó con X o tal profesor. Golpecitos en la espalda es, la perdiste con tal. Ya entiendo. Sí, 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 sí. Te entiendo. Golpecito en la espalda. Como diciendo, tú no tenías nada que hacer ahí. O sea, tenías era que perderla. No, mi hermano, dígale a su compañero. Dígale, joda, te tocó esa profe. O ese profe. Joda, mira, te doy esta sugerencia. Mira, unos parciales que me encontré el semestre anterior. Vamos a buscarlos. Métele moral. Siempre se podrá, muchachos, siempre se podrá. Sí, hay que meterle moral. Como en la vida es así igualita. Que nos tocó nacer en estrato cero, nos tocó nacer con un papá borracho, nos tocó nacer con... no es mi caso, pero nos tocó a veces circunstancias difíciles. Bueno, ya, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a llorar toda tu vida? No, ya, hay que despertar y hay que dejar esa víctima a un lado. Muy bien, se acabó la pausa. Vamos a hacer este ejercicio y miramos a ver si necesitamos una pausita para ir a tomar agua. Derivar respecto a Z. ¿Qué notan? Que Z está tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, ¿qué hay que aplicar? Así la división. Correcto. Allá La está el derivada. primer día de clase. El primer día. Esta vez no la voy a copiar. Entonces, si no se acuerda de la fórmula, bueno, pero la voy a decir, obviamente. Si la derivada es de f sobre g, a ver, hagamos el ejercicio mental. La derivada de f sobre g sería f' por g menos f por g' sobre g cuadrado. ¿Están de acuerdo? Profe. Ok, si no, Sí, vea profe. la tablita que anotaste el primer día. Entonces, la de arriba es f, la de abajo es g. Entonces, ayúdenme. Derivada del numerador, ¿cuánto es? Menos 2z, menos 2z. Menos 2z, excelente. Menos 2z que multiplica al denominador sin derivar. Menos derivada del denominador también da 2z por el numerador sin derivar. Dividido todo sobre Todo al cuadrado. y cuadrado más z al cuadrado. ¿Será que si aplicamos distributiva se cancelará? Ahí le faltó el cuadrado. Sí, tienes razón, gracias. Sí, se cancela, se simplifica si aplicamos distributiva. Menos 2z y cuadrado más
Perdón, menos 2z al cubo ujú, menos 2x cuadrado z. Ah, bueno. y notan que se cancela ahí en el numerador. ¿Qué se cancela? Se cancela el 2z al cubo, es. Listo. Ah, Y ya. listo. Queda menos 2z. Ah, sí, miren, qué bonito. Se va a cancelar otra cosa. Cancelar es chévere, ¿verdad? No las materias, pero sí cancelar en matemáticas. Y cuadrado más... Ah, no, me equivoqué. Pensé que era... que creí que era z, ¿viste? A veces las ganas de cancelar de uno. Y uno cuando es estudiante cancela lo que se puede y lo que no se puede, incluso lo cancela también. Preguntas. Preguntas. ¿Ninguna? Ahí sacó factor común, ¿cierto? Sí, saqué factor común. Muy bien. Vamos a hacer algo. Voy a poner los otros ejercicios. ¿Este qué número es? ¿El 3 o el 4? Este es el 3. Listo. Entonces pongamos aquí el numerito. Vamos a hacer el cuarto. Ojo lo que les voy a pedir. Voy a darles una función sencilla. Z igual. Pues una función sencilla es polinómica, sin productos y sin denominadores, para preguntarles algo nuevo. 3x a la 4 más 5. ¿Cómo entenderían ustedes si yo les pido calcular fxx y fxy? ¿Qué será eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les dice el sentido común? Profe, yo pienso que fxx Doble sería derivada. la segunda derivada con respecto a y. De Correcto, la así función. es Y, sencillo. y fxy sería pues la La derivada primera parcial de derivada x de esas con dos la derivada variables. parcial de y. Ojo, no sé, al final no te escucha bien, pero fxy quiere decir, derivo primero respecto a x y el resultado lo derivo respecto a y. ¿Listo? El resultado lo derivo respecto a y. ¿Listo? O sea que sería así. Si lo quieres escribir en forma de notación de derivada, ¿se acuerdan que la segunda derivada se simboliza con d cuadrado f? ¿Y abajo cómo se escribe? ¿Quién recuerda? ¿De qué? De x cuadrado. De X Excelente. Eso no es más que notación. Aquí también, d cuadrado f de x de y. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para hallar fxx y fxy? Yo por un ladito voy a hallar f sub x y f sub y. Ayúdenme, por favor. ¿Cuánto da f sub x? O sea, parcial de f respecto a x. Profe, a 2x y cuadrado 2xy cuadrado menos 12x a más, la 3. más, Menos. ¿cierto? Ah, más. Más 12x a la 3. A 3. A ver, otro estudiante que me diga la de Profe, la de y da Entonces, 2x, 2x a 2x, la 2y correcto. menos 3y a la 2 Se acabó. y ya. ahí termina. Entonces, ahora ya eso es lo que necesito para hallar fxx y fxy. Dígame entonces cuánto es fxx. ¿A quién cojo de las dos? ¿A fx o a fy? A fx. Profe, fx. A fx. Entonces, ¿qué le hago a fx? La derivo otra vez Se respecto deriva a de x, nuevo. ¿cierto? Entonces, ¿cuánto da? Sería 4. No. Ah, espere, profe. Sería 2y cuadrado 2y cuadrado. más 36x al cuadrado. Muy bien. ¿Los demás se entiende? Sí, señor. Un Sí, profe. momentico. profe, Señor. ¿Pregunta? ¿No hay preguntas? Entonces, ¿y fxy? Ah, mira, este no lo necesitaba. En este ejercicio este no lo necesitaba. Porque si se dan cuenta, fxy también necesita es
a fx. A la fx la derivo respecto a y. ¿Cuánto da? Lo que sería 4y, ya, 4y. 4 qué? No, profe. Pero sería sería 2x a la 2 menos 6y. No. Espera, profe, está Cuatro, derivando profe. la anterior, ¿cierto? Sí. Ojo. Estoy viendo, no, es que El estoy viendo la f de segunda y. derivada, sí, estoy viendo la segunda derivada. 4xy. Eso sí es correcto. 4xy. Y listo, se acabó. Y murió. Da 0. El otro da 0, sí. ¿Preguntas? Profe, pero entonces... A mí no me quedó claro, a mí no me quedó claro ese de ahí. Me encanta cuando dicen eso. No porque no me guste que les quede claro, sino porque sé que a algunos no les queda claro y no lo preguntan. Muy bien. ¿Qué fue lo que no le quedó claro? Porque no se utilizó la con relación en Y, así como se utilizó la X. Ya va. ¿Quién está hablando? ¿Andrés o Harold? ¿O Luis? Andrés también y Harold. Yo creo que es lo mismo. No, pero ¿quién fue el que dijo que no le quedó claro algo? Yo fui el que no me quedaba claro. Harold. ¿Harold o Luis? Yo, profe, Luis. Eso, pero que si me dice yo, no sé quién es el yo. Luis Aníbal, listo. Entonces, Luis, dígame qué no le quedó claro. Cuando volvimos a derivar f de y. Ok, entonces, está claro que es coger fx y derivarlo respecto a y. Eso está claro, ¿cierto? Ya. Ahí. Yo creí que estamos derivando f de y acá abajo. No, por eso lo taché, porque en este ejercicio no lo necesitamos. Si nos hubieran pedido fyx, ¿aquí a quién se deriva primero? A la Y. A la y. Se deriva primero respecto a y el resultado se deriva respecto a x. Esa era la En este pregunta. caso no. En este caso ambas empezaban con la x, o sea que yo no necesitaba fy. Listo, profe, listo. Afirma. Ok, revisa entonces si se entiende por qué da 4xy. Porque se vuelve a derivar. Ajá, correcto. Muy bien. Deriva respecto a y. Exacto, se deriva respecto a y, la derivada respecto a x. ¿Listo? Perdón. Muy bien. Para practicar con este mismo ejercicio, ¿cuánto daría fxxy? ¿Qué significa eso de fxxy? Uy, no entendí yo nada. Hay que derivar 2 veces con Profe. relación de X. Derivar 2 veces en X y el resultado. Exacto. Entonces, fxxy sería, primero derivo a f respecto a x. Eso ya está. Aquí está. El resultado lo derivo respecto a x. Aquí está. O sea que ahora, ¿qué hay que hacer? Simplemente todo este resultado derivarlo respecto a y. ¿Listo? ¿Cuánto da? Da 4y. 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 Pregunten todo lo que quieran. Todo lo que quieran la pregunten. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio de carpintería y descansamos un ratito. Hay una compañera que le habla. Profe, una ¿pregunta? compañera. Hay una compañerita que hace la pregunta. Eso. ¿Está en el chat o fue que no la escuché? Profe, Sí. ¿me puede hacer el favor de explicarme otra vez lo de fxxy? Por supuesto. Claro que sí. Entonces, con gusto. Lo que habíamos... ¿Quién me habló? Lady, ¿cierto? Lady. Ok, Lady. Entonces, mira, habíamos dicho que f sub x, ¿qué es? Derivar f respecto a x. ¿Qué es fxx? Entonces, el resultado de fx, volverlo a derivar respecto a x. Es como si tú derivaras fx respecto a x.
no sé, esta notación no, pues no se usa, pero quiero simplemente indicarte que fxx es la derivada de fx respecto a x. Entonces, la función puede tener derivadas del orden que quieras. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ir derivando los resultados respecto a las variables que te indican. O sea que este último, ¿cómo se hace? Primero derivo respecto a x, ya está, aquí está. El resultado lo derivo respecto a x. Mira, fxx, aquí está. O sea que es esto que está aquí encerradito en morado y negro. Como lo que me piden es fxxy, ¿qué le tengo que hacer a fxx? Derivarlo respecto a y. Entonces, esto daría 0 y la derivada de esto respecto a y es 4y. ¿Listo? Estamos aprendiendo apenas, estamos haciendo nuestras primeras derivadas parciales. Estas se llaman de orden superior. Orden superior quiere decir que segunda, tercera, cuarta derivada. Les voy a poner otro, que es pura carpintería, repasar derivadas. Entonces, esta es una función de cuántas variables, díganme a ver. Ya con escribir esto ya deberían saber. De 3. De 3. De 3 variables. Listo, entonces me están pidiendo que calcule F. Estoy haciendo el ejercicio 8 de la página 700 para los que tienen el libro. Pues mi sugerencia sería que no vean el libro. En el libro está resuelto. Pero mi sugerencia sería que pensáramos. Díganme cuáles derivadas hay que hacer aquí. Profe, hay que sacar la primera con respecto a Y. Otro estudiante. Muy bien, Juan Felipe. Juan Felipe dice que hay que hacer la derivada de F respecto a Y. ¿El resultado? El resultado lo vería con respecto a Z y ese resultado de nuevo con respecto a Z. Los demás, ¿se entiende lo que propone el compañero? Sí, sí, señor. Ok, Sí, señor. listo. Entonces voy a dar 5 minuticos. Voy a dar hasta las 9:05. ¿Listo? Para que si quieren pararse a tomar agüita o algo así, entonces alcance. ¿Listo? Y me voy a parar. Sí, me voy a parar hasta las 9:05. Si les molesta, voy a ponerles aquí incluso la música que yo escucho durante las clases. Profe, pero hasta Si las les- 9:05 y traemos resuelto ese ejercicio, lo venimos a resolver después de las 9:05. Yo lo voy a resolver, pero Ah, si ok. tomando agua yo me demoro un minuto, yo simplemente voy, le doy un beso a mi mamá o cualquier cosita. Me quemo ahí los otros minutitos. Ya vengo.
Escucho preguntas en el caso de que las tengan. Se va a ser 1. Listo, muchachos, 9:05. Entonces vamos a arrancar. Confírmame que me escuchan, por favor. Sí, profe, está bien. Listo. Entonces, ¿cuál es el orden? El orden es, primero hacer FY. El resultado lo derivamos respecto a Z y el resultado lo derivamos otra vez respecto a Z. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Me dice Profe, entender? sí. Esto, pues para empezar, expresemos toda esa cosa como a la 1/2. Puede ser, claro que sí. Entonces, esto es x cuadrado más y a la 4 más z a la 6 a la 1/2. Entonces empecemos. Derivada respecto a y. Aunque no sé si ustedes saben esto, muchachos. La derivada de una raíz es 1 sobre 2 veces la raíz. ¿Quién se sabe esa fórmula? ¿Nadie? Pero la verdad no. Pues yo Ok, siempre no se tomaba verá. y colocaba el Primera vez exponente. que la veo. Sí, mira, es esto.
Derivada de x a un medio es un medio de x a la menos un medio. ¿Y cómo quitas el exponente negativo? Lo mandas para abajo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ah, sí, tienes razón. O sea, no es algo difícil, pues de otro mundo, pero me ahorro 2 pasitos. Entonces voy a aplicar eso. Como tengo que derivar la raíz y luego multiplicar por la interna, voy a hacer eso. Me queda 1 sobre 2 veces la raíz. Y debió quedarles así a ustedes. Y si no, revisamos. Multiplicada por la interna. La interna respecto a y, ¿cuánto es? 4y al cubo. 4y al cubo. ¿Están de acuerdo, muchachos, los demás? Sí, señor. Sí, profe. O sea que esto es 2y al cubo sobre raíz. Vamos a ponerlo ya en paréntesis. X cuadrado más y a la 4 más z a la 6 a los medios. Bien, sigamos. Ahora F, Y, Z. Listo, vamos por aquí ahora. Vamos a hacer el segundo. Ahí aplicaremos, Entonces, profe, la del cociente. la del cociente, correcto, porque el Z está en un denominador. Otra opción sería subir ese paréntesis como elevado a la O menos un también a medio. la menos un Sí, sí. medio y aplicar el producto. No, el producto, porque esto es una constante. 2y al cubo es una constante. Ah, sí. Sí, sí, sí. O sea, es más fácil si hacemos esto. 2y al cubo por x cuadrado más y a la 4 más z a la 6 a la menos un medio. Entonces, ¿y se acuerdan cómo se deriva cuando yo tengo una constante por la función? ¿Quién recuerda? Te deja quietecita. Se deja quietecita la constante, que es 2y al cubo, y se deriva la función. Entonces, la derivada de la función es menos un medio, estoy bajando la potencia, x cuadrado más y a la 4 más z a la 6 a la A la menos menos un un medio medio. menos 1 da menos 3 medios. Menos 3 medios, perdón. Multiplicado Por la por la interna. interna. ¿Y la interna cuánto es? Con respecto a z, 6z a la 5. Respecto a z, 6z a la 5. Listo, entonces vamos a simplificar. Este 2 muere con este. Entonces queda 6y a la 3, z a la 5, con un menos afuera, por el paréntesis, x cuadrado más y a la 4 más z a la 6 a la menos 3 medios. ¿Listo? Muy bien. Por último, f, y, z, z. Uy, nos va a quedar largo, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Quién ve por qué queda larguito? Bendito. ¿Quién lo ve? ¿Por qué queda larguito? ¿Queda un producto, profe? Queda un producto. Tengo la z aquí y tengo la z aquí. Entonces, este lo voy a dejar constante. Afuera. Menos 6 y a la 3. Y ahora sí voy a... Ah, no. Vamos a hacer una cosa. Más fácil algo. Más fácil si tomo todo esto como la primera cantidad. Como si fuera el f y el paréntesis como si fuera el g. Entonces voy a aplicar regla del producto. Entonces la regla del producto sería derivada del primero, que sería menos 30 y a la 3 z a la 4. ¿Quién lo ve? ¿Quién lo entiende? Muchachos, ¿nadie? Bueno, el silencio puede ser o que todos lo entendieron o que ninguno lo entendió. No, sí, profe, está No, bien este sí claro. está entendible, sí, señor. Ok. Más este sin derivar, o sea que queda menos y a la 3 z a la 5 sin derivar por la derivada del paréntesis, que es menos 3 medios
por x cuadrado más a la 4. Por favor, el micrófono. Respecto a z, 6z a la 5. Listo. Y no me quedó espacio para... Ah, sí, sí me quedó. Para cerrar. Bueno, entonces me tocaría simplificar este con este. El menos hace que este se vuelva más. Y bueno, no voy a escribir la última línea porque aquí no me puedo robar espacio de una página. Entonces me toca pasar la página. Por favor, cópienlo y me cuentan las dudas que tienen. Profe, en el final de la FY, en el Ajá. resultado, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Me repites? ¿Por qué no, o sea, por qué no se sigue haciendo la derivada? O sea, ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué partecita? en ¿Aquí el o resultado del FY, en donde está subrayado azul. aquí? Que dijiste, sí, que dijiste ahorita. Uy. Ay, yo cometí un error, creo. FY. Un momento. FY sería 1 sobre 2 veces la raíz por la interna. Tan... Ah, no. Yo derivé. Me asusté porque pensé que aquí estaba derivando y lo que estaba era simplificando. ¿Listo? O sea, este 4y Sí, al se quedó cubo con lo el... puse aquí en el numerador y simplifiqué con el 2. Y lo único que hice fue este paréntesis que estaba en el denominador lo puse en el numerador. ¿Listo? Le puse como con el signo de la potencia negativo. ¿Me hace entender? Sí, sí, El sí, signo de la porque potencia. O sea, no, ahí no estoy derivando. Tú derivas y tratas de expresarlo lo más bonito, porque como te toca volverlo a derivar, tú te imaginas, tú de pronto aquí dirías, ah, no, esto es un producto. No. Ven, simplifiquémoslo y de pronto queda más sencillo. ¿Me hice entender? claro, sí, sí, señor. Ok. Bien, terminen de copiar y hacemos... Profe, ¿por qué quedó cuando derivó el abajo? ¿Por qué quedó a la -3 medio? Ah, muy bien. ¿Te acuerdas que hay que hacerle al exponente cuando derivas? Al exponente. Restarle 1. Y por ello les enseñé un truquito, creo, ¿no? Para restarle 1 a cualquier fraccionario. ¿Se acuerdan cuál es? ¿O no se lo enseñé? Es que a veces me confundo con los estudiantes de integral. Negativo, profe. Es fácil. Negativo. Resta el de arriba menos el de abajo y se acabó. Le pones el mismo denominador. ¿Me explico? -1 menos 2, ¿cuánto da? -1 menos 2, ¿cuánto da? -3. -3. Menos Entonces 3. queda -3 medios. O sea, si tú tuvieras que hacerlo, tú harías esto. Le pones un 1 al 1, pones un 2, menos 1 y daría -3 medios. El truco que te estoy enseñando es, por ejemplo, aquí, -1 menos 2, ya da -3 y siempre le pones el mismo denominador. Luego, te toca volver a derivar esto. Aplícale eso. ¿Cuánto da -3 medios menos 1? ¿Cuánto da -3 medios menos 1? -5 medios. -5 medios, que fue lo que puse por aquí. ¿Lo ven? Okay. Muy bien. ¿Ya puedo pasar la página? Pero un momento. Hágale. Muchachos, no sé si notaron, basados en el cronograma de nuestro curso, que no podemos dar todos los temas. Este semestre tiene 4 lunes festivos, creo. Entonces serían 8 horas de clase que dejamos de dar. Ya me salté un tema. No sé si alguien está viendo el cronograma por ahí de vez en cuando.
Me salté el tema de límites. Entonces, yo voy escogiendo los que yo considero más importantes para los temas más importantes del curso, que son las integrales dobles, triples, los teoremas que vemos al final. Entonces, pues yo soy un defensor de que prefiero darle el 70, 80, 90% del curso con tal de darlo bien. Pues de nada sirve dar el 100% y darlo ahí carrereado a toda velocidad. Entonces, como el pavo. señor. Que no nos vaya a embutir todos juntos y quedemos como un pavo. Como un pavo. ¿Cómo queda un pavo? Ahí lo ponen a llenar, rellenar y cuando ya lo van a cocinar queda todo embutido. Sí, exacto. A mí les comparto mi frase favorita de educación. Yo soy un apasionado de la educación. Me encanta estudiar educación y tratar de cuestionarme sobre cómo tratar de ser mejor docente. Bueno, la frase dice, mis estudiantes no son recipientes por llenar, sino fogatas por avivar. Parece muy chévere, ¿no? No sé si les parece bonita, como a mí me parece. Porque a veces creemos eso, que los estudiantes son un recipiente, hay que llenar, o como el pavo, hay que embutirlo ahí, las verduras, el embutido hay que se le hace al pavo, llenarlo, con tal de que ya se vaya el semestre y le dé todos los temas. Y yo creo que los estudiantes no son eso. Que ustedes se vayan de aquí con una capacidad, eso es otra cosa. Tengo que enseñarles academia, pero es que mi objetivo, o sea, les voy a contar, mi objetivo principal con mis estudiantes es que se sientan despiertos en la vida. Porque es que uno va por ahí como un autómata. No sé si ustedes han notado gente que a los 80 años se dicen, uy, ¿yo qué he hecho con mi vida? Y no han hecho las cosas que les gustan. Entonces, esto tiene que gustarnos. Es lo que escogimos para estudiar y para trabajar más adelante. Pero mis hermanitos, mis hermanitas, en la vida hay que divertirse. ¿Hace cuánto no sales a tocar timbres con tus amigos? Te va a parecer infantil. Ah, profe, ¿cómo así que usted nos dice que hay que tocar timbres? No, no, no. Busca ver qué es lo que te divierte. A mí me parece divertido. Hace como 3 años creo que lo hice con una amiga. Así como cuando uno estaba pequeñito. Y bueno, en mi bicicleta me divierto bastante. Vamos a terminar la clase de hoy con un grupito de ejercicios que nos recuerdan un tema del curso de diferencial y es regla de la cadena. Regla de la cadena. ¿Cuándo se aplica regla de la cadena? Bueno, de hecho ya la hemos aplicado aquí en esta clase. Supongamos, yo quiero derivar seno de x cuadrado. ¿Listo? ¿Cómo se deriva el seno? Perdón, ¿cómo se deriva esto? Primero la función, después el argumento. Primero la función de afuera y luego la función de adentro. Bueno, en cálculo, ustedes, el profe se les complicaba ahí. Yo también tengo que mostrarles la parte de la definición. El profe hacía algo así como esto. Y era seno de t y t era x cuadrado. ¿Sí? Entonces díganme, muchachos, esta derivada de aquí era la derivada de quién respecto a quién. O sea, si y, díganme. No sé si la ven. De X con relación a Y. No, al revés. En este caso, a ver, yo lo que quiero es hacer de y de t, de y de x, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos en orden es derivar y respecto a t, ¿sí o no? Porque y depende de t, ahí está. Esa es la externa. ¿Y la interna, cuál es? Esta derivada es la derivada de quién respecto a quién en nuestro ejercicio. De Y respecto a X. De t, miren, ¿a quién hay que derivar respecto a quién para que me dé 2x? A la t. Hay que derivarla respecto a x. ¿Pregunta? Yo me la aprendí así cuando era estudiante. Ah, profe, mire, yo cancelo esto y me queda de y de t, de y de x. y se cumple, siempre se cumple. Pero lo que quiero que tengan presente, muchachos, es que primero derivo la función externa y luego derivo la función interna. ¿Listo?
Primero la externa y luego la interna. Si quieren, anoten esto, enciérrenlo en un cuadrado. Enciérrenlo en un cuadrado. Porque esa es la regla de la cadena que hemos venido haciendo nosotros. ¿Sí? La regla de la cadena que hemos venido haciendo nosotros. Me refiero que hemos venido haciendo en el último año, por lo menos. Entonces, ahora vamos a hacerla para funciones de dos variables. Entonces, supongamos que tenemos una función z que depende ahora tiene que depender de dos. No es como aquí, que depende de una solita. ¿Listo? Entonces, z depende de x. Entonces, vamos a derivar z. Ah, bueno, un momento. Y x y y dependen de una variable cualquiera, digamos t. ¿Sí? Digamos t. Entonces, y es igual a h de t. ¿Listo? O sea que, repito, z depende de x y y, ahí se ve, y x y y dependen a su vez de t. ¿Listo? Bueno. Entonces mi objetivo es crear una fórmula para derivar z respecto a t. Ojo, ¿qué les voy a sugerir yo? Que se olviden un momentico de que, por ejemplo, f depende de y. Perdón, lo siento. Que se olviden un momentico de que f también depende de y. Que esto no existe. ¿Listo? O sea, que estuviéramos resolviendo la parte de arriba. La parte de arriba. ¿Listo? La parte de arriba. Entonces, ¿cómo sería la derivada de z respecto a t? Vamos a hacerla. Sería la derivada de z respecto a quién. Primero, respecto a quién. A X. Correcto. ¿Y la interna cuál sería? De x De x con relación a la... A T. a t. Lo único que hay que hacer ahora es sumar como si la x no existiera y la que existiera fuera la y. Díganme cómo quedaría. Es decir, derivada de z respecto a quién primero. De Y. De y por la interna. De y con relación De Y. Respecto a t. Bueno, entonces ahora sí. Voy a borrar esto. Y ahora sí, sin tachones, vamos a escribirla de nuevo. ¿Listo? Entonces escribamos la de negro. Entonces, aquí, recuerden, se deriva primero a quién respecto a quién. Z respecto a X. Pero como z depende de x, y, no puedo escribir la d normalita, ¿verdad? ¿Qué derivada se escribe? No, es una parcial. Es una parcial. la parcial. Se deriva la parcial. Derivada parcial de z respecto a x. Y multiplicada por... De x. La derivada parcial de X respecto a Y. Pregunto, ¿es necesario escribir parcial de x o puedo escribir derivada normal? Sí, porque todavía se depende la y aparte. X de quién depende? De t. En este Solo caso. de t. Bueno, si tú pones parcial, no hay ningún problema. Porque si haces una parcial y era una derivada total, pues no cometes ningún error. Al revés, sí. Pero como en este caso x solo depende de t, yo solamente voy a escribir de x de t. Ahora sí lo que les decía. Sumemos ahora la contribución de y. O sea, sería parcial de z sobre parcial de y. Se dice así, parcial de z respecto a y. ¿Me que entender? Sí, señor. Respecto a y. Y luego. Por la derivada de... Muy bien, la derivada. Derivada total. Derivada de y con la derivada sobre de t. Respecto a. La derivada de t. Respecto a t. Muy bien. Bueno, profe, esta es la fórmula de la regla de la cadena en dos variables. ¿Qué es eso de regla de la cadena en dos variables? Puedes hacer lo mismo para x
lo mismo que hacíamos antes para X, y ahora sumarle, hacer lo mismo para Y. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio, que haciendo ejercicio de pronto es que esto nos queda claro. ¿Listo? Entonces, tengo una función z cualquiera que depende, voy a hacer el ejemplo 1, que está aquí en el capítulo 13 de derivadas parciales. Que es x a la 3 por y menos y a la 4 y a la 4. Y les voy a decir cuánto valen x y y. X vale 2t cuadrado y y vale 5t cuadrado menos 6t. Menos 6t. ¿Listo? Ah, muy bien. Y dice que el resultado hay que evaluarlo en t igual 1. En t igual 1. ¿Listo? Muy bien. Que hay que evaluar, no les dije. De z, de t. ¿Listo? Empecemos. De z de t. Entonces pregunto, ¿de cuántas variables depende z? De 2. De 2. Entonces ya Sí, sé. sí. Mi derivada va a tener dos términos. Entonces va a ser parcial de z respecto a la primera por la interna. Más parcial de z respecto a la otra variable por la interna de esa variable. ¿Listo? Vamos a hacerlo. De z de x, ¿cuánto da? ¿Están de acuerdo? Muchachos, ¿están de acuerdo? Que la derivada de z respecto a x da eso. Profe, sí. Sí, Muy bien. sí, es correcto. Por la interna. ¿La interna cuál es? Díganme cuánto da. 4t. 4t, excelente. 4t. Listo, 4t. Más parcial de z respecto a y. Da x al cubo menos 4y a la 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Cierro ahí. Por la interna ¿cuánto es? Serían 10t menos 6. 10t menos 6. Correcto. 10t menos 6. Ya tengo la derivada. ¿Ahora qué hay que hacer? Evaluar. Evaluar. Una pregunta. Bueno, aquí es fácil evaluar en la t, pero estos x y y, ¿cómo sé yo cuánto valen si yo tengo un solo valor de t? ¿Quién lo ve? También lo reemplazo, profe, por las... Álvaro, cuéntanos tú, creo que hablaste primero. No, que si también lo reemplazábamos con respecto a los valores de x, por ejemplo, el 2t a la 2 y el y, Claro, eso, 5t a así la es. 2. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, cuando t vale 1, ¿cuánto vale x? Cuando t vale 1, ¿cuánto vale x? ¿Cómo? 2, ¿cierto? 2. Vale 2. ¿Cuánto vale y? Vale menos 1. Menos 1. Sí. ¿Listo? Entonces, el reemplazo les queda de tarea. ¿Listo? Terminar el ejercicio. O sea, reemplazar la t, la x y la y. El resultado da 0. ¿Listo? Para que sepan cuál es la respuesta. Pregunta, muchachos. Propuesta. ¿Será que puedes otra vez hacer esa derivada un poquito más lenta? Por supuesto, hagámosla. De una. Díganme con cuánto da la derivada de z respecto a x. Mira, aquí está z. Respecto a x. O sea, sería 3x2y.
Muy bien, aquí está, 3x cuadrado y. Por la interna es derivada de x respecto a t. Aquí está x. ¿Cuánto da? 4, 4t, ¿cierto? 4t, sí. Aquí está. Sigamos. Parcial de Más z respecto a y. con Otra y vez derivar esto respecto a y. sería 3, 4y3. Y. Ah, no, queda x a la 3 menos 3, 4y3. Correcto. Eso que acabaste de decir es esto. Y aquí por la interna, ¿qué es esto? Que sería 10t menos 6. Ah, listo, listo. Ya la cogí ahí. Perfecto. Entonces ya Muchas simplemente el gracias. resultado hay que reemplazar. Muy bien, muchachos. Les tengo una propuesta. La propuesta es que tomemos la clase del lunes para estudiar y hagamos el parcial el miércoles. Solo en el caso de que el 100% de los estudiantes puedan. Es decir, aquí por fortuna no estamos en un salón de clase. ¡Wow! Por primera vez tenemos asistencia completa del salón. 45 estudiantes. Señor, No le escucho. ¿los demás sí me escuchan? Sí, señor. Sí, Ok, sí. lo que les quiero proponer en el caso solo de que todos puedan es que no hagamos el parcial el lunes, sino el miércoles y que toda la clase del lunes la tomemos para resolver ejercicios de los que ustedes hayan estudiado. Perfecto. ¿Listo? Profe, está No, muy bueno. no, perfecto, no, así no es, porque ya firmamos un compromiso académico con fecha. Eso solo lo podemos cambiar cuando los 45 estudiantes están de acuerdo. Pero yo Entonces, estoy de cualquiera acuerdo. Profe, no, fácil, momento, que alcen la mano los que momento. estén de acuerdo. No, en Estoy de público no. acuerdo. En público no. Entonces, ¿cómo lo vamos a Haga hacer? una hoja y todos firmamos. No, señor, más fácil. Escríbame al chat en este momento quién no puede. Y le prometo que no voy a decir que usted no puede. O sea, lo que pasa es que a veces uno le da miedo decir eso porque entonces los demás compañeros me van a coger la mala. Entonces, en un salón de clase uno no puede poner ¿quién no puede? Alce la mano. Entonces, mire, ¿cómo así? Que por ti no vamos a aplazar el parcial. Entonces, aquí nadie va a ver quién me escribe un mensaje. Listo, entonces al chat personal, listo, no al chat del grupo, al chat personal. Y les voy a dar 1 minuto de plazo para que si algún estudiante no puede hacer el parcial el miércoles, me diga, profe, yo tengo, no sé, una situación laboral, ya usted nos había dado la fecha, yo ya había pedido permiso para el lunes, lo que sea. Listo, entonces, los demás, pues, crucen dedos, crucen dedos. No es necesario escribirme que sí puede, solamente me escriben los que no pueden. Listo, los que no pueden. Los demás crucen dedos. Y yo también cruzo dedos porque yo quisiera que estuvieran mejor preparados para el examen. Listo. Bueno, aquí viendo el chat, observo que, adivinen, nadie escribió. Entonces, el parcial lo haremos el miércoles y el lunes a las 8 nos volvemos a encontrar para estudiar. Voy a guardar, perdón, a detener la grabación